El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Una institución de apoyo al prójimo más carenciado, ese atrapado allá en las tripas del bosque rural, como yo señalo muchas veces, gente muy humilde, diríamos verdaderos proletarios del campo, y una enfermedad catastrófica como es el cáncer en una familia pobre es un desastre, como lo es el COVID ahora mismo. Una familia pobre con un problema de COVID y cae en un hospital privado. Y eso es $1 millón de pesos. El que lo entuban y lo llevan a cuidados intensivos, $1 millón hay que gastar en eso. Y aún así la gente no se vacuna. Bárbaros. Claro, en los hospitales públicos, me imagino que si las medicinas están ahí, esas medicinas caras se les facilitarán. Pero bien, hay que apoyar instituciones como estos patronatos que hacen un esfuerzo extraordinario para esos costos tan altos, poder solventarlos sobre la base de trabajar solamente con ancho ánimo, sin fines de lucro y manos no pecaminosas. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, apóyenlo. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Y precisamente sobre ese asunto de los costos de producción y de los costos de medicamentos y los costos de internamiento, porque todo es costo para producir alimentos, para usted curarse, los costos de la medicina, los costos de los fertilizantes para obtener buenos rendimientos, los costos de los internamientos, señores. Y uno viendo cómo tantos insensatos, cómo tanta gente que uno no sabe qué es lo que le asalta en su mente. Porque usted no puede ver tantos millones de personas asumiendo la responsabilidad de vacunarse y que usted rehuya a la vacunación porque usted dice que usted no se quiere vacunar, porque a usted no se le puede obligar a vacunarlo. Pero ¿qué alegato es este? Desde luego, cuando esa persona cae enferma y entonces se ve atrapado allí en un hospital público con las limitaciones que hay ahí, o en un hospital privado, con los costos que hay ahí,
Y además, en el aislamiento que usted queda ahí y en la gravedad que usted cae por una tosudez, entonces usted no se vacuna, cae enfermo y eso cuesta $1.000.000. Así de sencillo, como le pasó a un amigo mío. $1.000.000. Su mujer estaba vacunada, tomó el virus, pero ella apenas lo sintió el virus. Pero el esposo tuvo que internarse en un hospital privado y tuvo que gastar casi $1.000.000. Explíqueme usted, nada más de clínica, más de $600.000 de clínica. Tuvo la suerte que de los medicamentos de altos costos pudo lograr 3 dosis de ellos, que valen $300.000. Ese Remdesivir y un qué sé yo, ¿cómo se llama el otro? Todo qué sé yo, no recuerdo. Eso valen $300.000 esos 2 productos. Imagínense usted una familia pobre, ¿cómo le hace frente a una situación? Los muertos, aportar los muertos. Entonces, que usted le pongan un seguro de vida, como son las vacunas, gratis, que incluso le ruegan para que venga a vacunarse, que usted no se vacune por tosudez, por idiotez, por insensatez. ¿Cómo es posible eso? Pero con ejemplos tan claros, tan evidentes como lo que hay y que a diario se ven y se saben. Increíble. No hay forma de que el ser humano, todo ser humano que tenemos los cerebros para pensar, pero es difícil, la verdad que es difícil. Es verdad que cada cabeza es un mundo, como se señala, porque el razonamiento parece que anda en direcciones, a veces se atraviesa o se cruza por laberínticos, por cruces laberínticos se va eso y no hay forma de que la gente entienda. Bueno, tengo que expresar mi condolencia por una muerte que hoy he sabido de ella. Guaro Barachi, médico. A Guaro le conocí hace muchos años en Salcedo, jovencísimo, cuando estudiaba. Hermano de Luz, Barachi. Esa familia Barachi de Salcedo, tan conocida, tan emblemática en Salcedo. Y gente muy buena, de las cuales yo me honro ser sus amigos, muchos de ellos, de los muchachos. Y conocí a sus padres también, y a sus tíos los conocí. Guaro falleció hoy, pero Guaro es un muchacho muy bueno, fue una personalidad sana, tranquila, excelente profesional, muy familiar y una familia muy unida que son los Barachi. Los conozco a todos, sus primos, sus hermanos, 2 ya han fallecido de sus hermanas también. Pero está Lucy, su hermana, que es amiga de nosotros hace muchos años. Guaro falleció hoy, tenía muchas complicaciones, problemas renales y esas cosas, pero fue una persona excelente. Y no porque de los muertos siempre uno habla bien de todo el mundo. Porque uno, está bien, la muerte es la igualdad suprema, como dicen, pero es que el que conoció a Guaro Barachi de Salcedo, sabe que lo que yo estoy diciendo aquí es absolutamente verdad. Yo pienso, creo así, que en Salcedo se enlutece Salcedo con una persona como Guaro, que nunca se desconectaron. Esos Barachi nunca se han desconectado, es como los Rojas. Los Rojas y los Barachi no se desconectan de Salcedo. Porque que sea Salcedo pequeño y que ya, no, o sea, uno, como se dice, usted no cabe en la sociedad pequeñísima porque uno tiene que expandirse, usted se hace profesional, Salcedo no puede acoger todos los profesionales, que son por montones los profesionales que tiene Salcedo. No pueden vivir en Salcedo, tienen que distribuirse por el mundo y bueno. Yo recuerdo una vez, y hago esta me puedo digregar un poco. Estando en Guatemala, fui a una conferencia de Naciones Unidas, de la FAO de las Naciones Unidas, en Guatemala.
Y el jefe de los traductores de las Naciones Unidas allá era un muchacho de Salcedo. Es decir, un salcedense que probablemente tiene su asiento en Roma, porque esa gente andan por el mundo entero y ellos van, cuando hay eventos así, que participan tanta gente que tienen idiomas distintos, y en América se habla español en mucho, pero otros hablan francés, otros hablan inglés. Es decir, estamos, y además está también el idioma portugués en Brasil. Creo que son los idiomas que se hablan en la... Bueno, también hay unas islas holandesas, que es probable que yo no sé si hablan el holandés o el papiamento, creo que se llama eso, que hablan por Curazao y esa cosa. El asunto es que FAO, el jefe de la misión de traductores de la FAO, era de Salcedo. Así que lamento mucho esa muerte de Guaro, querido Guaro Brachi, una persona muy buena y relativamente joven, pero falleció hoy, y yo le expreso mis condolencias a Luchi y a los demás Brachi, a los primos, a los muchachos, a Didi, a Gay Brachi, todo ese grupo de Román David. Son muchachos todos muy buenos, excelentes, excelentes profesionales y excelentes caballeros y damas. Esa es la pura verdad. Bueno, vamos a felicitar también a este guerrero, a este combatiente que es Vinicito Castillo y Semán. Vinicito cumple años hoy. Y Vinicito, la verdad es que Vinicito es un hombre que ese es lo que se llama incendiar las redes. Vinicito es un tuitero, bueno, cuando vino el Twitter, porque desde que vino el WhatsApp y entonces el Twitter y el Facebook y el Instagram y todas esas redes, Vinicito tiene una presencia extraordinaria y es un hombre de frente, no rehúye responsabilidades y es una de las voces más altas de la defensa de este país. Una defensa moral, sin facturas, sin pasarle factura al país, a la patria. Y eso le distingue de muchas voces y de mucha gente que hay en las redes, y que mucha gente incluso que se molesta con Vinicito, porque Vinicito es tan directo. Pero no es que sea tan directo o lo ven como ofensivo. No, es que hay que decir la verdad. Y decirle la verdad a los que se creen que son puros, purísimos, que son verdaderos ejemplos del país, y lo que son es antiejemplos del país. Entonces, cuando se tienen esas plumas y esas voces, que no son plumas ni voces de alquiler, porque son plumas y voces del sentimiento, y yo ahí es que encajo con Vinicito, que es un dominicano completo. Así que yo felicito a Vinicito de cumpleaños hoy, pero espero que esos años se le alarguen bastante, muchísimos, hasta el fin de los tiempos. Así, Vinicito, que Manuel Fermín, tu amigo, te deseo que disfrute mucho hoy tu cumpleaños junto con la familia y tus amigos cercanos que tengas ahí, que te puedan visitar o que tú visites, pero me honro en ser amigo de Vinicito, sinceramente lo digo, y le deseo muchas felicidades y muchos años de éxito como ciudadano, como político, como padre, como la condición que él desee para vivir hasta el fin de los tiempos. Así que muchas felicidades, Vinicito, en tu cumpleaños. Bueno, hay un titular del periódico El Nacional, yo no lo había visto, pero al llegar tengo este periódico que me llega de tal y entonces veo dos temas que me parecen interesantes comentar.
El gobierno ha anunciado un subsidio para fertilizantes, pero no sé si eso está bien orientado, porque hablar de 1.600 millones de pesos como un subsidio en fertilizantes para la sostenibilidad de la producción agropecuaria y de la alimentación del pueblo dominicano. Pero yo creo que eso es, primero eso es insuficiente, pero insuficientísimo. ¿Por qué que 1.600 millones de pesos? Eso es una bagatela, pienso yo. Digo, por lo amplia que es la agricultura o la agropecuaria en la República Dominicana, con tantos subsectores que usan fertilizantes principalmente en los cultivos, pero que también los ganaderos usan fertilizantes porque los pastos hay que fertilizarlos y tienen que comprar incluso también urea, a veces también mucha urea, y eso cuesta mucho dinero, hemos dicho. Fíjense cómo un quintal de urea de 1.200 y 1.500 pesos se ha ido a 4.000 pesos. Eso es una cosa increíble. Entonces, dígame usted, en cultivos, por ejemplo, como esos cultivos que yo no los voy a colocar dentro de los que encajan para ser subsidiados, porque son cultivos de alto rendimiento y cuando tienen sus mercados asegurados, pues los beneficios son altos para los productores, que son los productores de ambiente controlado. Pero, por ejemplo, en cualquier cultivo de ambiente controlado, es decir, de invernadero, el fertilizante representa un 20, un 25, un 24, un 25% nada más del costo de producción del cultivo. Por ejemplo, el tabaco, para que poner los dos casos, el tabaco, que es una hoja que requiere su fertilizante y requiere su trato. El fertilizante viene siendo mínimo un 10 o 12 o 15% del costo de producción del tabaco, porque hay que fortalecer la planta. ¿Y qué es lo que se aprovecha de la planta del tabaco? Es las hojas. Entonces las hojas tienen que ser de calidad, tienen que ser buenas, pero tiene que ser abonado el tabaco, fertilizado. Entonces no sé si esa medida, qué alcance puede tener eso, pero yo no creo que eso tenga alcance, a menos que el gobierno lo utilice, por ejemplo, en un cultivo. Dígame usted en el arroz. El arroz debe tener mínimo 3, 4, 5, 3 o 4 por lo menos, aplicaciones de fertilizantes cargados. Fertilizantes que son caros, pues ya, eso necesitan urea, y esa urea, repito, eso se ha puesto carísimo. Esa fórmula triple 15, yo no sé cuánto estará costando un quintal ahora. Manegonte no hace mucho me mandó una información. Y Manegonte sabe de eso porque trabajó en Fersan, conoce mucho los movimientos de precios. Voy a ver si consigo, nada más para que me sirva de referencia. A ver cuánto cuesta un quintal de triple 15 hoy. Vamos a ver, que Manegonte, triple 15 en junio costaba 1.700 pesos. En septiembre, 2.370 pesos. Es decir, había subido un 39.4%. Hoy vale 3.257 pesos. Es decir, un 37.4%. Explíqueme usted, si en un cultivo como el arroz, ¿cuántos quintales del triple 15 hay que aplicarle? Por lo menos eso debe llevar por lo menos un quintal por tarea o más. De triple 15 nada más. Voy a estimarlo así. Entonces, varias aplicaciones, no todas no son fórmula completa tal vez, pero bien, yo no estoy muy al día con ello ahora, pero eso es una idea. Ustedes saben el dinero que es esto. Es que el abono viene siendo un costo casi, es la cuarta o quinta parte del costo de producción. Es muy caro. Entonces, con incrementos como eso, yo creo que esos 1.600 millones de pesos es un número muy corto, que pudo haber sido tal vez para un cultivo X, por ejemplo,
que el gobierno hubiera dicho, bueno, en vista de que San Juan de la Maguana vemos que tiene una protesta ahí siempre, porque agricultura tiene problemas. El Ministerio de Agricultura o la agropecuaria, el sector agropecuario tiene problemas. Y el gobierno no ha sido efectivo en eso. Y se lo advertimos con tiempo. Pero no ha sido efectivo porque ha tenido demasiados problemas. Está bien que hay altos costos, pero ha habido protestas por malos manejos comunicacionales con la gente, con los productores y la asistencia técnica y ese tipo de cosas. Y, por ejemplo, ese caso de San Juan, Agricultura siempre acostumbra a subsidiar, por ejemplo, la preparación de tierra, que es otro también de los costos altos que tienen los cultivos, porque la preparación de tierra se ha encarecido mucho por el asunto de los combustibles. El tractor no puede operar si no es con combustible muy caro, por cierto, el gasoil. Entonces, usted nada más no puede dar un corte, hay que dar un corte, un cruce, rastra, un mureo, qué sé yo, hay muchísimas labores que hay que hacer. Entonces, eso incrementa mucho los costos de producción. Y ya yo ni sé exactamente cómo están los costos de producción para un quintal de arroz hoy con estos precios tan elevados, porque quizá uno puede tener referencia de costo de producción en agricultura, en la agropecuaria dominicana, en los años 2012 o 2013. Creo que los datos que hay pueden ser del 2013, 2014 tal vez, pero estamos hablando que son 7 u 8 años que han pasado. Y aunque no ha habido mucha inflación, ni local ni internacional, durante esos tiempos, pero el dólar se va fortaleciendo un poco y se va acumulando esa inflación y bueno, una inflación acumulada, no hay duda que el costo de producción en 7 u 8 años varía, pero cuando están pasando cosas, eventos bruscos como estos, de inflación importada alta, entonces las cosas se salen de control. Por eso creo que esos 1.600 millones de pesos, eso es, yo no voy a decir que sea ridículo, pero decía yo en esta semana o la pasada, que el mismo fondo que creó el gobierno de 5.000 millones de pesos a tasa cero en el Banco Agrícola, con estos costos de producción como se han disparado, prácticamente ese dinero ya es poco, no es nada en la cartera del Banco Agrícola. Muy poco dinero. ¿Por qué? Porque es que estos cultivos, como se dice vulgarmente, se tragan ese fondo. El arroz, eso sería ridículo, hablar de 1.600 millones de pesos nada más en fertilizante. Porque es que el arroz es demasiado dinero que se invierte en eso, en ese cultivo. Desde luego, es un cultivo que mantiene una estabilidad, porque el programa de pignoración es un programa que se estableció tiempo por los gobiernos de Hipólito Mejía. Ese es un programa que viene desde los años del 62, cuando la Alianza para el Progreso, ese Banco Agrícola que creó unos almacenes enormes, grandes, que eran esos almacenes del Banco Agrícola, se pignoraba arroz. Es decir, se empeñaba el arroz. Arroz cáscara se guardaba en tiempos de mucha producción, por ejemplo en primavera, para no deprimir los precios del mercado, se guardaba ese arroz en cáscara ahí, luego se iba sacando en partidas a medida que se iba necesitando y para evitar alzas o caídas en los precios de venta. Y desde luego pérdida para los productores. Pero esa práctica desapareció cuando en el gobierno de Balaguer, después del año 1969, se creó Inespre y entonces se fue al monopolio del arroz, de la compra del arroz. Entonces el arroz blanco, todo el arroz blanco era procesado, mejor dicho, adquirido por Inespre, pero procesado por los molineros. Entonces Inespre tuvo el control de la distribución del arroz. Y
entonces no se pinoraba, se paró el programa de pinoración porque ya INEPRE, el Estado, asumía toda la responsabilidad de comprar el arroz y el molinero y el productor no tenían la necesidad de sufrir, por ejemplo, variación en el precio porque ya había un precio establecido, un precio de sustentación. Y sobre la base de ese precio de sustentación usted produce y vende, ya usted sabía lo que se iba a ganar. Porque sabía el precio que INEPRE le iba a comprar, de acuerdo a la calidad. Entonces, ese programa de pinoración paró ahí. Ahora los programas de pinoración volvieron cuando el arroz se fue al libre mercado. Entonces, en el libre mercado, un exceso de producción. En primavera, es decir, se produce más que lo que se consume. Por tanto, tiende a deprimir el precio. Los gobiernos establecieron entonces los programas de pinoración de nuevo para controlar, guardar, almacenar el excedente y con una banda de precios para dos topes, un tope alto y un tope bajo, para que en esa banda de precios no se deprimiera el precio o se excediera el precio y entonces sufriera el consumidor o sufriera el productor. Eso ha permitido estabilizar la producción de arroz y estabilizarla porque el productor sabe a qué precio va a vender y ya él sabe lo que se puede ganar y sabe lo que puede perder. Ahora, en la situación que hay de inflación, de altos costos, entonces los molineros van a pedir una revisión de los precios del arroz porque no soportan. Si ese caso que yo acabo de citar, si la urea de 1.700 se va a 4.300 pesos un quintal. Imagínense ustedes, ¿qué van a hacer los molineros? Van a exigir un cambio en el precio del arroz y vamos a tener que comer caro, porque ellos no van a asumir ese precio porque sería ruinoso para el productor. Entonces yo creo que ese paliativo que está buscando el gobierno de 1.600 millones de pesos, eso no va a resolver nada. Me parece que será un esfuerzo, si se puede hacer concentrado. Tal vez es mejor que lo apliquen a musáceas, por ejemplo. Ese programa, mira, aplíquenselo a musáceas, tratar de mantener la producción de plátano bien. Yo una vez aquí sugerí, después de los ciclones, de unas tormentas que hubo el año pasado, mucha lluvia y cosas de eso, y dije, señores, vamos a la agricultura que compre 45, 50 mil quintales de abono y se los reparta, se los regale a los productores de plátano para estimular que ese cultivo camine rápido, es decir, que se pueda desarrollar rápidamente. Pero esos son paliativos propios de una circunstancia, de un momento dado. En estas circunstancias creo que eso no es más que una medida tal vez más política y desde el punto de vista compensatorio, desde el punto de vista económico, no creo que tenga esa alta incidencia porque no cubre gran parte. En cultivos tan básicos como es el cultivo del arroz, por ejemplo, la habichuela, podría concentrarse ese apoyo a los productores de habichuela. Por ejemplo, bueno, vamos a proteger el cultivo de habichuela en San Juan de la Maguana. El gobierno va a aportar 1.600 millones de pesos en abono para fortalecer el cultivo. Excelente. Eso tal vez aplica más así. No conozco cuál es el plan porque apenas me entero por el titular del periódico El Nacional. Vamos a la pausa y regresamos. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento.
Ahora sí. Vamos a hacerle. Llegan los dueños del tarolío. Porque aquí se ruge. Y vamos trotando hacia la cima. Pero en un elefante, el país se convierte en un play. Para reservar tipo la pelota. Y vuelve más fuerte que ayer. Por los 411 que la bota. Por los 411 que la bota. Para reservar tipo la pelota. Banreservas, patrocinador oficial de la temporada invernal de béisbol 2021-2022. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bueno, otra de las noticias que trae Nacional que me ha llamado la atención, a mí no hay duda. PLD pide a Abinader explique cómo va a dinamizar economía. Bueno, eso debe responderlo los PRMistas, debieran responderle al señor Charlie Mariotti, que es una persona que habla mucho. Porque en política usted tiene que hablar, porque no es que usted sea mudo. Pero hay que saber hablar y saber decir las cosas. Y él dirá, bueno, para mí fue un éxito la noticia porque el Nacional lo tituló de primera página. Y eso me da importancia como secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, el segundo partido, el partido de la oposición más importante. Y todas esas rimbombancias que se dan los ciertos políticos. Pero yo no creo que el señor Charlie Mariotti sea la persona para hablar, para hacer esa crítica al gobierno. Pide a Abinader explique cómo va a dinamizar economía. Primero, el hombre que está al frente de la economía en este país se llama Héctor Valdés Albizu. Porque aunque hay un ministerio de economía y planificación y cosas de eso, todo el mundo sabe aquí que la estabilidad macroeconómica, prácticamente mantener la estabilidad macroeconómica, es una de las acciones más pertinentes para que una economía esté en total recuperación. Porque, claro, tal vez hay un problema semántico en esto. Si es recuperación o reactivación. Pero la recuperación es una reactivación, entiendo yo. Porque recuperar la economía, y todo el mundo percibe que hay una recuperación de la economía, que se está recuperando la economía. No se ha recuperado toda porque las mismas autoridades han señalado que hay un nivel de empleo de un 96.3% del empleo prepandemia. Y si de 100% del empleo perdido usted recupera 96.3%, ¿se reactiva la economía o no? Si la economía presenta una estabilidad cambiaria, no hay desestabilización de la moneda, de la tasa de cambio. La inversión extranjera fluye. El turismo, dice el ministro de Turismo, que nunca ningún octubre en la historia del turismo de la República Dominicana había traído tantos turistas como los que han venido al país en octubre de este año. Que las zonas francas dicen que están ganando dinero, que están exportando cada día más y que cada vez más nuevos inversionistas de zonas francas quieren establecerse, hacen sus actualizaciones o sus solicitudes de ampliaciones de parques de zona franca, de nuevas zonas francas y de nuevos manufactureros que tienen ese mercado de Estados Unidos que se le está dificultando abastecerlo desde Asia por los problemas de transporte que hay ahora mismo, los costos, los fletes extraordinariamente caros, y que República Dominicana está prácticamente enfrente de Estados Unidos, con un parque de zonas francas abierto, ya una ley clara, la gente invierte y tiene a Estados Unidos, que es la demanda, la tiene enfrente. Imagínense ustedes, si usted va a producir en un producto en Vietnam o en China, para llevarlo a Estados Unidos, un barco coge un mes. Y cuidado. Entonces, de República Dominicana, ese barco en 2 días, o en 2 días debe estar, en 3 días probablemente esté en Nueva York. Entonces,
esa diferencia y esas facilidades dicen que la economía dominicana, cada día los vuelos son mayores, pues vienen más turistas. Las exportaciones, dicen las autoridades, que han crecido. Entonces, ¿a qué le llama el PLD? Pide que Abinader le explique cómo va a dinamizar economía. ¿Y cómo que se dinamiza la economía? La misma estabilidad macroeconómica. Eso es un indicio de eso, de que la economía va tomando su ritmo que tenía antes de la pandemia. Entonces, es hablar para dejarse oír. El Nacional, claro, le la titula y le da ese título. Y el PLD, el secretario general del PLD puede pensar que ha hecho una gran declaración. Claro, repito, el PRM que responda, es que tiene que responderle a ellos, a estas declaraciones. Pero me parece que está totalmente descaminado o desenfocado el propio secretario general del Partido Laboral Danilista, porque eso es precisamente lo que estamos viendo, es la dinamización de la economía. La recuperación económica es dinamizar la economía, porque el que tenía su empleo perdido y lo recupera, ¿qué es lo que está pasando? Y donde usted trabajaba, le están llamando para que vaya, y usted le dice, no, ya yo conseguí por otro lado. ¿Qué significa eso? Eso significa que se está necesitando mano de obra, se está necesitando gente para trabajar, pero así andan todas las economías. Lo que quiere decir que República Dominicana no es una excepción. En Estados Unidos falta muchísima gente especializada, en Europa falta muchísima gente especializada. Lo vimos el día pasado en Inglaterra, que el primer ministro se quejaba de que faltan camioneros, porque es un trabajo especializado también manejar camiones para combustible, para abastecer los mercados y los supermercados y todo ese tipo de cosas. Y las empresas, las industrias. Falta de camioneros, de conductores de camión. En Gran Bretaña. Imagínense ustedes, en Estados Unidos hay demanda, en Europa demanda de camareros, hay demanda de fontaneros, de plomeros, de electricistas, gente que saben de refrigeración, otros que saben de calefacción, qué sé yo. Y se necesitan muchísimos obreros especializados. El mundo anda así. Es decir, hay una efervescencia y los precios de los combustibles también. Bueno, que hablando de combustible, me llamó la atención sobre el asunto del clima. Estados Unidos, que es el país líder, porque eso es lo que hemos dicho, siempre se vive criticando y que Estados Unidos y que la economía anda mal y que ese país anda mal, pero es el eje del mundo. El petróleo ha subido a niveles que ya están llamando la atención de que se puede subir mucho, y entonces si ese petróleo llega a $100, las economías como la nuestra y todas las economías pequeñas y las grandes van a sufrir mucho. Entonces yo digo, ¿por qué Estados Unidos tiene 3 millones de pozos petroleros cerrados? Porque si a esos precios Estados Unidos no gana, los productores no ganan. 3 millones de pozos cerrados tiene Estados Unidos. Pozos petroleros que estaban activos y el fracking. Y Estados Unidos, digo yo, entonces Estados Unidos sabe hasta cuándo puede durar el petróleo alto o bajo. Vamos a esperar, porque la verdad es que esas economías, como se sabe, esas multinacionales pesan mucho, juegan un papel muy importante y entonces tienen unos rejuegos y la OPE no quiere producir más, tiene los grifos medio cerrados, como se dice, o a media carga, y entonces tienen, como dicen, tienen al mundo, como se dice vulgarmente, galeando por petróleo. Pero hay petróleo además. Repito, Estados Unidos tiene 3 millones de pozos cerrados. Increíble. Y más, Estados Unidos tiene un hombre detenido clave para la geopolítica de América Latina. Alex Saab, colombiano, venezolano, pero un hombre clave en los negocios del chavismo, madurismo.
Y esas transacciones bancarias, y no solamente las transacciones, sino los desfalcos al erario venezolano. Y esos tipos son cerebros financieros que andan arreglando cuentas y guardando dinero y metales preciosos. Y bueno, manejando incluso muchísimas operaciones ilícitas, tratando de saltar el bloqueo y esas sanciones que le ha declarado Estados Unidos y la Unión Europea, sus amigos, a muchas transacciones con el gobierno de Venezuela. Pero Estados Unidos está pidiendo en extradición otro hombre muy importante, el Pollo Carvajal, un hombre que fue el jefe de la contrainteligencia del chavismo. Entonces, ¿cuántas cosas sabe este hombre? Este hombre va a llegar a Estados Unidos, está preso y lo van a extraditar de España porque Estados Unidos lo va a extraditar. Ese señor lo van a confrontar con Alex Saab. Y ahí se van a saber muchas cosas de ese castrato, de ese chavato y de todo este madurato. Esas operaciones y qué intervención ha tenido Irán, Rusia, China. Ese juego Estados Unidos va a saber muchas cosas, drogas inclusive, porque ese señor, ese Pollo Carvajal, ese va a hablar. Ese señor sabe muchas cosas ocultas hasta ahora. Y lo van a confrontar con el Alex Saab, ese también. Es decir, Estados Unidos va a tener una cantera de información y por eso el régimen de Venezuela anda tan preocupado. Que incluso le ofreció a Estados Unidos cambiarle 8 o 10 gente que tiene detenida ahí por un comando que fue de norteamericanos que querían abrir la guerra, un foco guerrillero en Venezuela y están presos. Maduro lo ofreció a todos a cambio de ese hombre. Pero es el hombre financiero de él, es el hombre de la mafia de Venezuela, ese Alex Saab. Entonces el Pollo Carvajal, que es un hombre que sabe todo lo que ha pasado con drogas y con armas y en contrainteligencia y sabe todo lo que hizo el chavato y todo ese chavismo corrupto, porque no era Chávez el corrupto, pero los hermanos, la familia de Chávez, corrupto, y los amigos de Chávez se robaron a PDVSA, robada. Y hoy todavía sale, no hoy, hace días, fue detenido José Luis Parada, creo que se llama, un venezolano que trabajaba en PDVSA, $7.1 millones guardado en bancos andorranos, que son los bancos donde están las riquezas de esos venezolanos corruptos. Todo ese chavismo, madurismo, ese dinero robado a Venezuela en bancos europeos, bancos asiáticos, y ese es el resultado de esa revolución bolivariana y de ese asesoramiento del castrato. ¿Y qué me dicen los izquierdistas melódicos y selváticos de la América Latina, de las venas abiertas de Eduardo Galeano y de los izquierdistas de la República Dominicana, que es donde nosotros nos desenvolvemos? Tan melódicos que han sido, tan críticos que fueron, y ahora ver toda esa defensa, ver todas esas vanaglorias de esos revolucionarios de América perdidos hoy en esas operaciones bancarias, operaciones corruptas de un verdadero saqueo a la riqueza de Venezuela y de Cuba, pero básicamente de Venezuela. Vamos a la pausa. El Banco Central
hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Libre para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bueno, hace unos días, o un tiempo, bien atrás, al inicio del gobierno, cuando nosotros comenzamos a señalar algunas deficiencias que se veían venir, porque ya uno sabía que las cosas no iban a marchar bien en algunas de esas instituciones, y señalábamos de los posibles fracasos de algunos funcionarios que iban, porque yo decía que no estaban a la altura de las responsabilidades de esos cargos, lo cual estaban desempeñando. Y hemos visto varias instituciones del gobierno y hemos dicho que el gobierno anda en dos velocidades. Es una pena, porque el presidente, decía yo, el presidente Abinader es un hombre que no ha descansado un día. Luis Abinader no ha descansado un día de los meses que tiene al frente del Estado, del gobierno dominicano. No ha descansado un día, hay que decir esa verdad. Ha sido presencial en todos los actos públicos prácticamente del gobierno, por sencillo que sean, va. Del sector privado también. Y eso es una muestra de que él está interesado precisamente en reactivar las actividades económicas, porque esas son las que generan los empleos, para que eso podría ser una respuesta, digo yo, a ese señalamiento que me atrevo a decir infundado, más politiquero, por parte de Charlie Mariotti, porque eso no, como que no encaja esa crítica que le hizo ahí algo. Pero en el gobierno hemos señalado que van en varias velocidades y siempre hice advertencia por vía de una sentencia, no tribunal, sino una sentencia del pueblo, que al PRD se le echa de menos cuando está fuera del poder, pero que cuando llega al poder se le deplora. Esa fue una expresión que nosotros dimos aquí desde el principio, haciendo advertencia, porque ya uno veía algunas actitudes que andaban díscolas, personas que no estaban al nivel de la responsabilidad, y señalé muchísimos casos, entre ellos educación y todas esas razones que señalaba, pero educación no ha dejado de tener problemas, serios problemas con la ADP, con profesores y método de trabajo, método de estudio, pensum. Bueno, el año escolar tan irregular, el año presencial y todos esos problemas que han pasado ahí en educación. Y que siguen ahí vigentes, escuelas en malas condiciones, muchachos que no están bajo techo, que dan clases debajo de un árbol, qué sé yo, muchísimos problemas. Que
no ha habido como una buena gerencia ahí. Pero usted va al Intran, usted va a Energía, usted va a Agricultura, que yo decía Agricultura. Una de esas instituciones fue de la primera que le dije, señor, el FEDA, eso va a terminar muy mal. Porque es que la persona que está ahí, decíamos nosotros al principio, señor, está en una posición como que él cree que es el ministro. Y anunciando planes y regalando y que vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello y vamos a hacer qué sé yo cuántas cooperativas y que vamos a repartir animales para ganadería menor y que vamos a repartir, vamos a hacer cosas y vamos a hacer... Y yo decía, pero es que esta institución, ¿qué es lo que es esta institución? Una institución de la que está calificada para su cierre, el FEDA. Que eso tomó vida porque Danilo Medina con su plan dadivoso, politiquero de las visitas sorpresas, sumadas, porque siempre lo dije, sumadas a esa vocación, a ese sentimiento comarcal de él, venir de la comarca rural, de ver desde niño, ver los sufrimientos del campo, porque es un hombre del campo, nació en el campo, y se hizo niño crecido en el campo, ayudando probablemente a su papá, decía yo, a su padre, ayudándole en las labores agrícolas y viendo las dificultades, y que por esas vivencias comarcales, decía yo, que le inclinaban a llevar esa ayuda también al campo, pero era una ayuda que se veía como política, politiquera. Entonces, no podía usar una institución organizada como el banco, porque el banco tiene una administración del crédito, el Banco Agrícola. Buscó al FEDA, con un compadreo que había ahí, y comenzaron a repartir dinero por vía del FEDA. Entonces el FEDA se convirtió en un antro ahí de la corrupción. Como dicen, era un tufo maloliente. Directores del FEDA que salieron millonarios y no han sido ni siquiera interrogados por este gobierno, cuya herencia no sabemos. Se dice que se gastaron más de 70 mil millones de pesos por vía de ese organismo. Ese organismo no tiene ni siquiera referente de dónde fue que se utilizó ese dinero. Bueno, vimos entonces que el presidente tuvo que destituir a ese señor que estaba al frente de eso. Y ha nombrado a otro señor que tampoco sabe nada de eso. Y que eso es un tollo lo que va a pasar ahí. Y así es que anda el sector agropecuario. Y yo me permito hacer esa crítica, porque lo advertimos con tiempo y así va a pasar en varias instituciones, que ya en agricultura debió haber pasado en el mismo ministerio. Pruebas que son debilidades, pruebas que son gráficas de lo que nosotros advertimos. Presidente, póngale atención a ese sector. Ese sector parece que anda o dirigido por un cerebro que no anda bien organizado, bien amueblado, y entonces ahí andan dando tumbos. Pero la agricultura aquí funciona porque los agricultores siembran. Los agricultores no reciben ni a los agrónomos, no van, no les visitan, pero ellos siembran. Entonces, probablemente los grandes productores aquí del país, esa gente no lo visitan, agrónomos de agricultura. Eso no han visto un agrónomo nunca de agricultura. Entonces, se necesitan gente que conozcan de las políticas públicas dirigidas hacia el campo. Eso era mi discurso desde el principio, pero como no le hacen caso a uno tiene que señalar las malas cosas, decirlas, porque uno tiene realmente que expresar las cosas, si no, tendríamos entonces que estar embosados y no es para ello. Fíjense el correo, cuántas advertencias hicimos. Esa persona ha maltratado, y así han hecho varios, en varias instituciones. Han maltratado esas memorias institucionales. En la superintendencia de bancos sustituyeron a un hombre de 35 años. Lo votaron. Yo no sabía que este señor Fernández podía tener actitudes tan numantinas, votando memorias institucionales. Porque sean del PLD
no porque sean del PLD, que trabajaron 20 años en el PLD, pero tienen 35 años en la administración pública. Son PLDistas. Incluso una gente que tenga 20 años en la institución, en una institución pública, dando servicio, los 20 años del PLD, ponga usted, pero se convierten en una suerte de memoria institucional. Entonces usted no puede votar a esa gente, porque es del PLD, venga uno del PRD o del PRM, perdón, pero un hombre sin experiencia, sin grado, sin nivel. ¿Qué es lo que va a pasar? Un tollo. El correo, mírenlo ahí. Ahí el hombre está en justicia, será requerido, pero advertimos que ahí se estaban haciendo cosas, que ese señor, burlándose de la palabra del propio presidente, que ordenó que le pagaran las liquidaciones a los empleados cancelados, le pagó a 2 porque se le hizo una escandalera allí, y le pagó a 2 o a 3. La prensa cayó, porque ya le estaban pagando. Y el hombre volvió por sus mismas andanzas. No le paga a nadie, y ahora es por corrupción que lo tienen en investigación, porque parece que hay un contrato ahí que no supo amarrarlo o atarlo bien, y entonces se le está cuestionando esa atadura, esa floja y descuidada atadura. Vamos a seguir con muchísimos temas que siempre hay, muchísimos tópicos que se quedan porque no el tiempo no alcanza. De todas formas, hoy es miércoles. Y recuerde, en el blog La Pregunta del doctor Marino Vinicio Castillo, unidad versus trama, esos trabajos pedagógicos de Marino Vinicio Castillo, hay que leerlo para usted sentirse verdaderamente informado o bien documentado. Gracias por su atención, nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.